Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren estupendamente. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy convencido capturará su interés al instante, especialmente si son devotos seguidores de las noticias del vibrante mundo del espectáculo y, por supuesto, si sienten esa admiración especial por el carismático y talentoso Kerem Bürsin. Como el título bien anticipa, vamos a desentrañar minuciosamente qué fue precisamente lo que los periodistas le dijeron a Kerem Bürsin que provocó esa chispa de sorpresa en su rostro. Y créanme, la forma en que las celebridades reaccionan ante las preguntas de la prensa siempre genera un torbellino de comentarios y especulaciones, ¿verdad? Antes de zambullirnos de lleno en los detalles jugosos y las posibles interpretaciones, quiero hacerles un recordatorio de vital importancia. Si aún no forman parte activa de nuestra comunidad, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Aquí nos dedicamos con pasión a traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del fascinante universo de las celebridades. El proceso es increíblemente sencillo, solo necesitan dirigirse a ese botón rojo que reza suscribirse y, de manera fundamental, activar la campanita de notificaciones. Al hacerlo se asegurarán de no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Ser parte de nuestra familia es fácil y además, nos brindan un apoyo inmenso para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, pongámonos manos a la obra y vayamos directamente a lo que nos trajo aquí. Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos a nivel global y con una proyección internacional que deslumbra, fue recientemente el centro de atención de la prensa gráfica y oral. Y como suele suceder en estos casos, los reporteros se encontraban ansiosos por obtener alguna declaración, alguna primicia exclusiva, o simplemente un comentario sobre aspectos de su vida personal o profesional. Sin embargo, lo que aconteció en esta ocasión particular, se desmarcó de lo habitual. Hubo una pregunta o quizás una sucesión de preguntas, que realmente dejaron a Kerem en un estado de genuina sorpresa. Imaginen la escena con todo detalle. Kerem, luciendo su característica y cautivadora sonrisa, pasea por un evento social o una alfombra roja, respondiendo con amabilidad a las primeras preguntas de rigor. Probablemente estas iniciales indagaciones giraban en torno a su último proyecto cinematográfico o televisivo, sus planes profesionales a corto o mediano plazo, o incluso sobre su estado sentimental, un tema que, como sabemos, genera una curiosidad insaciable entre el público. Pero, de un momento a otro, el tenor de las preguntas experimenta un giro inesperado. Los periodistas, con esa sagacidad y perspicacia que los caracteriza, lanzan al aire una consulta que Kerem, visiblemente, no esperaba en absoluto. ¿Podría tratarse de un supuesto romance que hasta ahora desconocíamos? ¿Alguna crítica constructiva sobre su desempeño actoral que lo tomó por completo desprevenido? ¿O quizás algo totalmente fuera de lo común, que tenga que ver con su pasado o su futuro? Las imágenes y fragmentos de vídeo que rápidamente se viralizaron en las redes sociales y fueron replicados por diversos medios de comunicación, mostraban a Kerem con una expresión facial que denotaba una sorpresa auténtica y palpable. No era una de esas sorpresas escenificadas, de las que a veces se utilizan para generar un efecto mediático. Parecía que realmente le habían comunicado algo que lo hizo detenerse en seco, reflexionar por un breve instante y quizás, hasta esbozar una sonrisa que denotaba incredulidad o un asombro profundo. Esta reacción tan particular es precisamente el catalizador que ha encendido todas las alarmas y nos ha llevado a una pregunta colectiva, ¿qué se está gestando tras bambalinas? Para comprender en su justa medida el contexto de este suceso, es fundamental recordar que Kerem Bürsin es un actor que ha demostrado una notable habilidad para gestionar su relación con la prensa. Por lo general, se muestra educado, reservado cuando la ocasión lo amerita, pero también abierto a compartir detalles relevantes sobre su trayectoria profesional. No obstante, la sorpresa que manifestó en esta ocasión específica sugiere fuertemente que las preguntas trascendieron lo convencional, adentrándose quizás en un terreno sensible o sacando a la luz una información que él no preveía que los medios de comunicación hubieran obtenido. Las especulaciones, como era de esperar, no se han hecho esperar. Diversos rumores circulan con gran intensidad. Algunos de ellos apuntan a que la sorpresa pudo haber estado intrínsecamente ligada a un posible nuevo proyecto cinematográfico de gran envergadura, concretamente fuera del ámbito de Turquía, un área que él ha estado explorando activamente y que, hasta la fecha, no ha sido anunciada oficialmente. Otras corrientes de opinión sugieren que la causa podría haber sido una pregunta relacionada con su esfera privada,
posiblemente vinculada a alguna persona con la que se le ha asociado sentimentalmente en fechas recientes, o incluso con algún detalle específico sobre su anterior relación sentimental con Ander Zell. A pesar de que su relación ha concluido, este es un tema que indudablemente sigue generando un interés masivo entre sus miles de seguidores. Asimismo, no podemos descartar la posibilidad de que los periodistas hubieran tenido acceso a alguna información inédita sobre su carrera profesional, quizás sin ser ningún personaje icónico que estuvo muy cerca de interpretar pero que, por diversas circunstancias, no llegó a materializarse, o sobre un proyecto que representó un desafío monumental para él en el pasado. Los reporteros, cuando están bien informados y preparados, a menudo poseen la habilidad de formular preguntas que los famosos no anticipan, lo que consecuentemente los lleva a mostrar reacciones más auténticas y espontáneas. Si analizamos detenidamente la expresión de sorpresa de Kerem, podemos inferir varios aspectos. En primer lugar, no parecía ser una reacción de desagrado o molestia, ya que Kerem no mostró signos de enfado ni una actitud defensiva. Tampoco daba la impresión de ser algo trivial, dado que su expresión denotaba una sorpresa genuina y profunda. Esto nos conduce a pensar que se trataba de algo revelador, impactante o, cuanto menos, inesperado. Podría tratarse de una pregunta que contenía una verdad de la cual él no era consciente de que se había hecho pública, o una pregunta que de alguna manera lo obligó a verbalizar algo que él mismo aún no había expresado o considerado completamente. Permítanos explorar algunos escenarios posibles para ilustrar mejor esta situación. Imaginen que un periodista con un tono sereno pero directo se acerca a Kerem y le dice: Kerem, hemos estado recibiendo rumores muy sólidos de que estás en negociaciones avanzadas para protagonizar una película de Hollywood junto a una reconocida estrella internacional. ¿Podrías, por favor, confirmar si existe algún atisbo de verdad en estas afirmaciones? Ante una pregunta de esta magnitud, si Kerem efectivamente está explorando activamente esta posibilidad pero aún no tiene autorización para divulgarlo, su reacción de sorpresa podría manifestarse en una exclamación como «Vaya, eso sí que es una sorpresa total, y no me lo esperaba para nada». Sería una sorpresa matizada por la cautela inherente a la imposibilidad de revelar todos los detalles en ese preciso instante. Otro escenario plausible podría estar relacionado con su labor filantrópica o su activismo social, temas que Kerem defiende con una pasión admirable. Quizás los periodistas le preguntaron sobre un proyecto social específico en el que está colaborando de manera discreta y reservada, o sobre una iniciativa que tiene planeada y que aún no ha sido oficialmente anunciada. En ese hipotético caso, su sorpresa radicaría en el hecho de que la prensa ya tuviera conocimiento de sus intenciones o planes aún no revelados. Y por supuesto, no podemos obviar la posibilidad de que la pregunta haya versado sobre algún detalle de su vida personal que él considera sumamente privado, y que la prensa, a través de sus investigaciones, haya logrado obtener alguna información al respecto. Sin embargo, considerando su trayectoria profesional y la forma en que ha manejado su relación con los medios a lo largo de los años, es más probable que la sorpresa estuviera vinculada a aspectos de su carrera o a sus futuros proyectos, ámbitos en los que la prensa tiende a indagar con mayor ahínco y profundidad. Resulta también muy interesante analizar la manera en que los periodistas formularon la pregunta. Es plausible que no se tratara de una interpelación directa y confrontacional, sino más bien de una pregunta formulada de tal forma que al revelar un detalle o una información particular, generara esa reacción de sorpresa. En muchas ocasiones, la clave reside en la forma de interrogar, en la manera en que se presenta la información para inducir una respuesta espontánea y auténtica por parte del famoso. Una vez que Kerem fue sorprendido, ¿cuál fue su reacción subsiguiente? Se ha reportado que tras ese instante de asombro, Kerem esbozó una sonrisa y respondió de una manera evasiva, o quizás proporcionó una respuesta ambigua que generó más interrogantes que certezas. Esta es una táctica muy común cuando los famosos son tomados por sorpresa con preguntas de naturaleza delicada. Prefieren no confirmar ni negar de forma categórica para preservar un cierto grado de discreción. Algunos medios interpretaron su sonrisa como una especie de confirmación tácita de que la pregunta, efectivamente, abordaba un tema sensible pero verídico. Otros, en cambio, lo vieron como una estrategia astuta para mantener el misterio y seguir generando expectación en torno a su figura. En definitiva, la sorpresa protagonizada por Kerem Bürsin se transformó casi instantáneamente en la noticia, en el titular, en el tema central de conversación en los círculos del entretenimiento. La belleza intrínseca de estos momentos reside en que nos recuerdan, de manera palpable,
que detrás de la imagen pública, detrás de las grandiosas producciones cinematográficas y de las cautivadoras historias que vemos en la pantalla, existen personas reales, con vidas propias, con sorpresas inesperadas, con aspectos que aún eligen mantener en la esfera de lo privado. Y la interacción entre las celebridades y la prensa, a pesar de ser a veces tensa o incómoda, también nos brinda la oportunidad de atisbar un poco de esa realidad tan humana. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que los periodistas le dijeron a Kerem Bürsin que provocó esa memorable sorpresa? La respuesta precisa aún permanece en el aire, y es probable que así sea durante algún tiempo. Pero la especulación, la curiosidad y la intriga que este momento ha desatado son, precisamente, los elementos que hacen tan fascinante el universo del espectáculo. Podría tratarse de un nuevo amorío, de un proyecto secreto y ambicioso, de un reencuentro inesperado, o de algo completamente ajeno a nuestra actual imaginación. Lo que sí tenemos claro es que Kerem Bürsin posee un talento innato para mantenernos al filo de la butaca, tanto cuando despliega su magia en la pantalla como fuera de ella. Y esto nos lleva a una reflexión muy interesante: ¿qué tipo de preguntas creen ustedes que podrían realmente sorprender a Kerem Bürsin? Si ustedes se encontraran en la posición de periodistas, ¿qué interrogantes le plantearían para desatar esa chispa de asombro? Les invito encarecidamente a que dejen sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus ideas y teorías. Y si tienen alguna otra hipótesis sobre lo que pudo haber acontecido, no duden en compartirla también. La comunidad de este canal es excepcionalmente perspicaz y siempre aporta puntos de vista muy enriquecedores. En resumen, hoy hemos dedicado nuestro tiempo a analizar ese enigmático momento en el que los periodistas lograron sorprender a Kerem Bürsin con sus agudas preguntas. Hemos explorado diversos escenarios posibles, analizado su reacción y reflexionado sobre la compleja dinámica que existe entre las celebridades y los medios de comunicación. Lo cierto es que aunque la respuesta definitiva pueda tardar en llegar, la intriga se mantiene viva, y eso es, en gran medida, parte del encanto de seguir de cerca a figuras tan carismáticas como Kerem. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan informativo como entretenido. Agradezco profundamente que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Su tiempo y su valiosa atención son el activo más preciado para nosotros. Antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción, una petición que, les aseguro, nos ayuda enormemente a crecer y a seguir brindándoles este tipo de contenido. Si el vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Esta retroalimentación es crucial para nosotros, ya que nos indica que vamos por el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros admiradores de Kerem Bürsin, o simplemente con cualquier persona que crean que podría disfrutar de esta noticia y de nuestra conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones. Así se unirán a nuestra creciente comunidad y estarán siempre a la vanguardia de todo lo que sucede en el apasionante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo vídeo con más noticias frescas, más análisis profundos y, quién sabe, quizás con la tan esperada respuesta a esta intrigante sorpresa de Kerem Bürsin. Hasta la próxima.